En un recóndito pueblo de Andalucía, donde el aroma del azahar se mezcla con el susurro de leyendas antiguas, se erige un pozo olvidado, custodiado por sombras y murmullos de almas perdidas. En las noches de luna llena, la melodía del flamenco resuena en el aire, atrayendo a aquellos que buscan la gloria a través de sus danzas. Sin embargo, tras cada paso, tras cada quejío, se oculta una advertencia. El pozo, con su profundidad insondable, es el receptáculo de las almas de las bailarinas traicionadas, cuyas pasiones ardientes fueron apagadas por los celos y la traición. Las viejas del pueblo, con su sabiduría enraizada en supersticiones ancestrales, cuentan que el pozo fue maldecido por una bruja, quien, en un arranque de ira, selló los espíritus de las flamencas que habían sido despojadas de su amor. Cada Semana Santa, cuando los pasos procesionales resuenan por las calles empedradas, se dice que el canto de las almas resuena en el fondo del pozo, clamando por liberación. Los forasteros, atraídos por la promesa de fama, incurren en el peligro de invocar a estos espíritus, ignorando que la línea entre el mundo de los vivos y los muertos es más tenue de lo que imaginan. Las luces titilantes de las antorchas y las sombras danzantes en la noche revelan que el verdadero terror no reside solo en el pozo, sino en el eco de las traiciones que se repiten en cada rincón de este pueblo olvidado, donde cada paso de flamenco es un recordatorio de que el pasado nunca muere realmente, y que las almas atrapadas esperan, con ansias y desesperación, el momento de su redención, un eco de traiciones pasadas. En un rincón apartado de Andalucía, donde las sombras de los olivos se alargan al caer el sol, se encuentra un pequeño pueblo llamado Almas Perdidas. Este lugar, con su arquitectura blanca y calles empedradas, guarda secretos que duelen en la memoria de sus habitantes. En el centro del pueblo, una antigua fuente se alza, conocida como el Pozo Embrujado. La leyenda dice que aquellos que han sido traicionados en el arte del flamenco, especialmente las bailarinas que han caído en el desamor, quedan atrapadas en sus profundidades, sus espíritus condenados a danzar eternamente en la oscuridad. La historia comienza en la Semana Santa, cuando las procesiones recorren las calles y el aire se llena de saetas que resuenan entre las paredes encaladas. Este año, la festividad es diferente. Una joven bailarina llamada Lucía, conocida por su talento y su belleza, ha regresado al pueblo tras años de ausencia. Su corazón, sin embargo, está marcado por una traición. Su antiguo amante, un guitarrista llamado Javier, había abandonado su amor por la fama, dejando a Lucía sumida en la tristeza. En su desesperación, busca respuestas en el Pozo Embrujado, atraída por las historias que ha escuchado de niña. Los ancianos del pueblo susurran advertencias sobre el lugar. No tamperes con lo que no comprendes. Impulsada por la furia y el dolor, Lucía se acerca al pozo durante la noche de luna llena, cuando el velo entre los vivos y los muertos es más delgado. Al asomarse, siente un frío helado que la envuelve, y en el fondo del pozo, le parece vislumbrar figuras danzando, atrapadas en un eterno lamento. Sin pensarlo, lanza una rosa, su símbolo de amor perdido, al interior. Al instante, un viento gélido sopla, llevándose consigo los ecos de antiguas quejas. Las almas de las bailarinas traicionadas se liberan por un momento, pero a un alto costo. Las noches siguientes, Lucía comienza a experimentar visiones perturbadoras, sombras que se deslizan por su habitación, susurros que la llaman a unirse a su danza. Las viejas supersticiones del pueblo cobran vida, y pronto, las celebraciones de Semana Santa se ven empañadas por un aire de inquietud. Los habitantes, sintiendo la presencia de lo sobrenatural, se reúnen en la plaza para discutir lo sucedido. Las ancianas recuerdan los rituales olvidados que pueden apaciguar a las almas atormentadas. Deciden que es necesario realizar una ceremonia en el pozo, para devolver la paz a las bailarinas y, con ello, a Lucía. La noche de la ceremonia, el pueblo se llena de velas y cantos. Lucía, vestida con el traje tradicional, se convierte en el puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Mientras danza, las sombras del pasado se agolpan a su alrededor, recordándole sus propios miedos y traiciones. En un momento culminante, alza sus brazos al cielo, implorando la redención para las almas atrapadas. El pozo responde con un eco profundo, y las figuras danzantes comienzan a aparecer, sus rostros llenos de dolor y añoranza. En un acto de sacrificio, Lucía ofrece su propio corazón al pozo, simbolizando su amor perdido y su deseo de liberar a las almas. Un destello de luz inunda el lugar, y las sombras se desvanecen, dejando tras de sí un silencio sobrecogedor. El pozo embrujado queda en calma, pero el sacrificio de Lucía no es en vano. Las almas, al fin liberadas, danzan en el cielo estrellado, mientras ella se convierte en una leyenda más del pueblo, un eco de traiciones pasadas que resuena con cada paso de flamenco. En la alborada de un nuevo amanecer,
La aldea de almas perdidas se envolvía en un silencio reverente, como si el eco de la danza de Lucía y los lamentos de los espíritus aún resonaran en el aire. La leyenda del pozo embrujado había cobrado vida, transformando el dolor de la traición en un canto de esperanza. Lucía, ahora eternamente unida a su tierra y a los fantasmas de aquellos que habían sufrido, caminaba entre los vivos como un susurro de lo sagrado. Las noches de Semana Santa adquirieron un nuevo significado. Las saetas ya no eran solo lamentos, sino plegarias que atravesaban el velo del tiempo. Los aldeanos, mientras encendían sus candiles, sentían la presencia de un amor que trascendía la muerte, una conexión que desafiaba las antiguas maldiciones. El pozo, aún guardián de secretos oscuros, brillaba con una luz tenue, recordando a todos que el sacrificio y la redención van de la mano. Lucía se convirtió en un símbolo de la lucha entre el amor y la traición, una danza eterna entre la vida y la muerte, que seguiría narrándose en cada rincón de almas perdidas, perpetuando el misterio de su alma y la de los que vinieron antes. Las almas de las bailarinas perdidas. En el corazón de almas perdidas, una leyenda oscura se susurra entre las sombras de los olivos. Se dice que en un viejo pozo, cubierto de maleza y olvidado por el tiempo, las almas de bailarinas traicionadas están atrapadas, danzando eternamente en un lamento silencioso. Cuando el viento sopla entre las ramas, sus ecos se funden con el sonido del flamenco, creando una melodía que atrae a los desprevenidos hacia su trampa mortal. La historia comienza en la época de la Semana Santa, cuando el pueblo se viste de luto y devoción. Las calles se llenan de aromas de incienso y cera, y las mujeres, vestidas de negro, llevan claveles rojos en el cabello, recordando a las almas perdidas que una vez iluminaron con su arte el escenario del pueblo. Sin embargo, no todos los recuerdos son dulces. En la penumbra de la noche, las bailarinas que fueron traicionadas por aquellos que amaban, se convierten en espíritus errantes, buscando venganza y redención. Isabela, una joven bailarina, había oído las historias acerca del pozo desde pequeña. Su abuela le contaba cómo las almas de las bailarinas que habían sido traicionadas por sus amantes o sus propios mentores se encontraban allí, condenadas a bailar eternamente para aquellos que se atrevían a acercarse. Sin embargo, impulsada por su pasión por el flamenco, Isabela decidió que debía encontrar la verdad detrás de la leyenda. En una noche oscura, con la luna llena brillando como un faro, se adentró en el bosque hacia el antiguo pozo. Al llegar, la atmósfera cambió drásticamente. El aire se tornó espeso, y una melodía suave y melancólica comenzó a resonar en su mente. No era solo el eco de las guitarras que había escuchado en el tablao, sino un lamento profundo, un grito de desesperación que emanaba del fondo del pozo. Isabela, atraída por la música, se asomó al borde y vio, en la penumbra, sombras danzantes que se movían al ritmo de un flamenco sin fin. Eran las almas de las bailarinas perdidas, sus rostros alargados por la tristeza, sus ojos vacíos pero llenos de historias por contar. El hechizo que las mantenía cautivas era el resultado de una antigua traición. Se decía que un poderoso hechicero, celoso del talento de las bailarinas, había lanzado una maldición sobre ellas, condenándolas a perderse en la danza para siempre si alguna vez se atrevían a amar. Isabela sintió una conexión inmediata con estas almas. Su propia vida estaba marcada por la traición y el desamor. En ese instante, decidió que debía liberar a las bailarinas atrapadas en el pozo. Con la determinación encendida en su corazón, comenzó a danzar sobre el borde del pozo, imitando los movimientos de las almas. Su cuerpo se movía como si estuviera poseída por una fuerza ancestral, cada paso resonando con la energía de generaciones pasadas. Mientras danzaba, entonó una antigua canción de desamor, una melodía que su abuela le había enseñado, llena de los lamentos de las almas perdidas. A medida que la música llenaba el aire, las sombras comenzaron a elevarse, girando alrededor de ella, susurros de agradecimiento flotando en la brisa. Sin embargo, en su deseo de ayudar, Isabela no se dio cuenta de que estaba rompiendo las reglas del mundo espiritual. Un viento gélido sopló, y las almas, en su agradecimiento, comenzaron a manifestarse, pero no solo en formas etéreas. La maldición del hechicero se había vuelto más poderosa, y las sombras se transformaron en figuras de carne y hueso, pero con un brillo espectral en sus ojos. La línea entre los vivos y los muertos se desdibujó, y pronto, Isabela se encontró rodeada por las bailarinas, sus manos extendidas hacia ella, pidiendo liberación pero también reclamando venganza. La atmósfera se tornó tensa, y las risas de las almas se convirtieron en gritos desgarradores. Isabela comprendió que su acto de amor había tenido consecuencias inesperadas. Ahora, no solo bailaban por la libertad, sino también por la venganza contra el hechicero que las había traicionado. En ese momento,
se dio cuenta de que había despertado un antiguo poder que no podía controlar. La noche se iluminó con destellos de magia oscura, y el eco de los pasos de flamenco resonó por todo el pueblo, llamando a otros a unirse a su danza macabra. La historia de almas perdidas se había reescrito, y el pozo, ahora más que un simple lugar de lamento, se había convertido en un símbolo de la traición y la redención. Isabela, atrapada entre dos mundos, debía elegir, liberar a las almas o arriesgarse a ser atrapada en su danza eterna, convirtiéndose en una más de las bailarinas perdidas, condenada a vagar por la noche, danzando entre las sombras de un amor traicionado. En el crepúsculo de almas perdidas, el eco de las antiguas melodías flamencas se entrelazaba con el susurro del viento, creando un sinfín de sombras danzantes alrededor del pozo embrujado. Lucía, con el corazón desgarrado, se convirtió en la guardiana entre dos mundos, donde el amor y la traición tejían un tapiz de almas errantes. Su sacrificio resonó en cada rincón del pueblo, y aunque los espíritus de las vanguardistas flamencas encontraron la libertad, una parte de ella quedó atrapada entre las sombras. La noche de Semana Santa, mientras las velas parpadeaban y los rezos llenaban el aire, el pueblo se unió en un ritual ancestral, recordando a las almas perdidas que ahora danzaban en la eternidad. Sin embargo, el pozo embrujado mantenía sus secretos, susurros de antiguas maldiciones y promesas incumplidas. La línea entre lo vivo y lo muerto se desdibujaba, y cada año, cuando la luna llena iluminaba el cielo, el eco de los lamentos de las vendedoras de sueños resurgía, recordando a todos que, a veces, el pasado nunca se aleja realmente. Así, la leyenda de Lucía y el pozo se convirtió en un canto de advertencia, un recordatorio del poder del amor, la traición y el legado que dejábamos atrás. La influencia de la Semana Santa en la espiritualidad local. En el corazón de almas perdidas, la leyenda de las bailarinas traicionadas se entrelaza con la fervorosa celebración de la Semana Santa, un tiempo en que las sombras parecen cobrar vida y los susurros de lo sobrenatural se hacen más intensos. En este remoto pueblo de Andalucía, la espiritualidad local encuentra su máxima expresión en los rituales y tradiciones que envuelven esta festividad. Cada año, el aroma del incienso y el sonido de las saetas resuenan en las estrechas calles empedradas, donde las cofradías desfilan con sus pasos solemnes, cargando con los pesados pasos de los pasos en procesión. Sin embargo, en medio de esta devoción, hay un secreto que pocos se atreven a mencionar. El viejo pozo, cubierto de maleza y olvidado por el tiempo, que se dice que encierra las almas de las bailarinas. La Semana Santa en Almas Perdidas no es solo una celebración religiosa. Es un punto de convergencia entre lo divino y lo profano, donde las fronteras entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desdibujan. Las ancestrales creencias sobre los espíritus y las almas errantes se entrelazan con las tradiciones flamencas, creando un ambiente cargado de misterio. Las mujeres del pueblo, vestidas con sus trajes de luto, acuden al pozo para ofrecer oraciones y rituales a las bailarinas que allí quedaron atrapadas, buscando redención y paz para aquellos que sufrieron la traición en vida. La leyenda cuenta que las almas de las bailarinas, dotadas de una belleza sobrenatural, fueron traicionadas por aquellos que amaban, encerradas en el pozo por un antiguo hechizo de venganza. En las noches de luna llena, sus lamentos se pueden escuchar, resonando a través de las copas de los olivos y mezclándose con el eco de las guitarras flamencas. Aquellos que se atreven a acercarse al pozo en busca de respuestas a menudo regresan con una sombra en su mirada, marcados por un encuentro que desafía la lógica. Durante la Semana Santa, el pueblo se sumerge en una atmósfera de espiritualidad intensa, donde los rituales de purificación y penitencia se entrelazan con la búsqueda de redención. Los ancianos del lugar cuentan historias de cómo, en noches pasadas, los devotos han intentado liberar a las almas atrapadas, solo para encontrarse con la oscura realidad de que la intervención en el más allá trae consecuencias impredecibles. Algunos han desaparecido sin dejar rastro, mientras que otros han regresado con un aire de locura, sus ojos reflejando la angustia de aquellos que no han encontrado la paz. La conexión entre la Semana Santa y el pozo embrujado se convierte en un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, donde cada paso en la procesión es un recordatorio de que las almas perdidas buscan la redención, y que el precio de perturbar su descanso eterno puede ser más alto de lo que nadie imagina. En Almas Perdidas, la devoción y la superstición coexisten, recordando a sus habitantes que en el silencio de la noche, las bailarinas traicionadas aún danzan en la penumbra, esperando el día en que puedan liberarse de su prisión. En el corazón de Almas Perdidas, el pozo embrujado se erguía como un guardián de secretos oscuros y almas atormentadas. Lucía, con su sacrificio, no solo liberó a las vanguardistas del flamenco, sino que también tejió su propia leyenda entre las sombras. En cada Semana Santa, cuando la luna llena arroja su luz plateada sobre el pueblo,
Los ecos de su danza resuenan en el aire, como un canto de sirena que recuerda a los vivos la fragilidad de la traición y el poder de la redención. Los aldeanos, al caer la noche, se congregan a la orilla del pozo, murmurando oraciones antiguas y encendiendo velas que titilan como almas perdidas. La atmósfera se vuelve densa, y el viento susurra el nombre de Lucía. Algunos afirman que, en noches de tormenta, se puede ver a la joven danzando en el fondo del pozo, su silueta envuelta en un vestido rojo como la sangre. Su sacrificio ha sellado un pacto entre los mundos, un recordatorio de que el amor y la traición están entrelazados en un baile eterno, donde cada paso puede atraer tanto la salvación como la condena. Así, el legado de Lucía perdura, como un susurro en la brisa, un eco de la magia antigua que nunca se apaga, un recordatorio de que, en el tejido de la vida, siempre hay un hilo que une a los vivos con los muertos. Magia y brujería en la aldea. En el corazón de la aldea de almas perdidas, un pozo antiguo se alza como un monumento sombrío, envuelto en leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Se dice que este pozo es un lugar de encuentro entre el mundo de los vivos y el de los muertos, atrapando las almas de las bailarinas de flamenco traicionadas, cuyas pasiones ardientes y sueños rotos resonaban en cada nota de su arte. Durante la Semana Santa, los ecos de sus lamentos se entrelazan con el lamento de los penitentes, creando una atmósfera cargada de misterio y espiritualidad. Los ancianos del pueblo relatan historias de rituales ancestrales, donde los espíritus de las bailarinas vagan por la noche, buscando venganza por la traición sufrida en vida. En estas noches, los aldeanos, temerosos y curiosos, se reúnen alrededor del pozo, encendiendo velas y ofreciendo flores marchitas, creyendo que estas ofrendas pueden apaciguar a las almas en pena. La tradición dicta que, si uno se asoma al pozo durante la medianoche, puede escuchar los ecos de sus danzas, una mezcla de alegría y dolor que resuena en el aire frío. Sin embargo, no todos los rituales son inocentes. Algunos, atraídos por la promesa de poder y conocimiento, buscan invocar a las almas de las bailarinas. Conjuros susurrados y objetos sagrados son utilizados en ceremonias clandestinas, donde la línea entre lo sagrado y lo profano se desdibuja. Estos rituales, llenos de magia y brujería, son un recordatorio de que el mundo espiritual no debe ser manipulado sin consecuencias. Los que se atreven a hacerlo, pronto descubren que las bailarinas, en su desesperación, pueden desatar una tormenta de venganza. Una noche, bajo el resplandor tenue de la luna, un grupo de jóvenes, desafiando las advertencias de los ancianos, decide llevar a cabo un ritual en el que invocan a las almas atrapadas. Con el corazón acelerado y la adrenalina corriendo por sus venas, comenzaron a danzar alrededor del pozo, sus pasos resonando en el silencio de la noche. Pero lo que comenzaron como un juego pronto se convirtió en una pesadilla. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, danzando al ritmo de una música que solo ellos podían oír. Las risas se convirtieron en gritos cuando las bailarinas, en un torbellino de furia y tristeza, emergieron del pozo, sus rostros distorsionados por la ira y el sufrimiento. El pueblo, que había sido un lugar de tradición y fe, ahora estaba sumido en el caos. Las almas de las bailarinas, lejos de encontrar la paz, habían despertado un antiguo mal. La Semana Santa, que solía ser un tiempo de reflexión y redención, se convirtió en un período de terror, donde el llanto y las súplicas de los vivos se mezclaban con los lamentos de los muertos. Los aldeanos comprendieron, demasiado tarde, que habían cruzado una frontera prohibida y que las consecuencias de sus acciones resonarían por generaciones. Así, en Almas Perdidas, el pozo sigue siendo un recordatorio de lo que ocurre cuando se interfiere con el mundo espiritual. Las bailarinas, atrapadas entre la vida y la muerte, continúan danzando en la penumbra, sus almas unidas en un eterno lamento, mientras los vivos, aterrados, adquieren un profundo respeto por los rituales ancestrales que, por mucho tiempo, habían considerado supersticiones. La leyenda de las bailarinas traicionadas se entrelaza con la espiritualidad del lugar, recordando a todos que en cada danza, en cada susurro del viento, hay una historia que merece ser escuchada, y un legado que nunca debe ser olvidado. En la aldea de Almas Perdidas, el eco del pasado se entrelazaba con el presente, y las sombras de los vientos susurraban antiguos secretos. Lucía, con su sacrificio, había sellado un pacto eterno entre los vivos y los espíritus de los vanguardistas del flamenco. El pozo embrujado, una vez un lugar de lamento, ahora resonaba con melodías de libertad y redención, donde las almas danzaban en un éxtasis eterno, liberadas de las cadenas del rencor. En cada Semana Santa, los aldeanos se reunían alrededor del yeg, ofreciendo flores y oraciones, recordando la valentía de Lucía. Las llamas de las velas titilaban, proyectando sombras danzantes que parecían contar historias de amor y traición.
La leyenda de la joven vanguardista se convirtió en un canto de esperanza, recordando a todos que el amor, aunque a veces cruel, puede transformar el dolor en luz. Así, Almas Perdidas no solo era un lugar marcado por el sufrimiento, sino un refugio donde el amor perdura más allá de la muerte, y donde el arte del flamenco, impregnado de magia y misterio, seguía vivo en cada rincón, un eco eterno de la conexión entre dos mundos. O desafiar a los espíritus. La advertencia de los ancianos. No desafiar a los espíritus. En la aldea de Almas Perdidas, el eco de las antiguas advertencias resonaba en cada rincón, como un lamento que se entrelazaba con el susurro del viento. Los ancianos del pueblo, con sus rostros surcados por el tiempo y sus ojos que parecían haber visto más de lo que debían, siempre recordaban a los jóvenes que el pozo no era solo un vestigio de la historia. Era un portal, un umbral entre el mundo de los vivos y el de los espíritus que allí habitan. No desafíen a los espíritus, repetían como un canto luctuoso, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de rojo sangre. En ese pozo, según las leyendas, yacían las almas de las bailarinas de flamenco traicionadas, cuyos alardes de gracia y pasión se convirtieron en gritos de desesperación. Se decía que, en noches de luna llena, sus danzas se manifestaban en el silencio del aire, un eco de lo que una vez fueron, atrapadas entre la gloria y la traición. Aquellas que habían sido engañadas por amores fugaces o rivales envidiosos, se hundieron en las aguas oscuras del pozo, donde sus almas quedaron prisioneras, condenadas a bailar eternamente en un lamento que solo algunos podían escuchar. Los ancianos recordaban a aquellos que, impulsados por la curiosidad o la arrogancia, habían intentado desafiar a los espíritus. Un joven del pueblo, atraído por las historias de poder y fortuna, decidió invocar a las almas en una noche estrellada. Armado con un tambor y una guitarra, se sentó al borde del pozo, riendo de las advertencias. ¿Qué puede hacerme una sombra?, se burló mientras comenzaba a tocar. Pero el aire se volvió pesado, y las sombras del pozo comenzaron a danzar, susurrando secretos olvidados en un idioma antiguo que resonaba en su mente. La música se transformó en un lamento que helaba la sangre. Las almas, enfurecidas por la audacia del joven, emergieron del agua, sus rostros desfigurados por el dolor y la traición. En lugar de otorgarle poder, lo arrastraron hacia el abismo, donde quedó atrapado junto a las otras almas perdidas, condenado a bailar su misma danza de desesperación. Desde aquel día, los ancianos advirtieron una vez más. No desafíen a los espíritus, pues el pozo no perdona a quienes ignoran las lecciones del pasado. Con cada Semana Santa, el pueblo se llenaba de fervor y devoción, pero también de miedo. Las danzas de flamenco, una celebración de vida, se tornaron en un recordatorio de la fragilidad del alma y del respeto que se debía a los espíritus que habitaban el pozo. Las mujeres vestidas de luto llevaban flores blancas al lugar, como ofrenda a las almas danzantes, esperando apaciguar su ira y recordarles que, incluso en la muerte, eran parte de la comunidad. Las historias se susurraban entre las paredes de adobe, y el pozo permanecía como un recordatorio sombrío de que el mundo de los vivos y el de los muertos estaba más entrelazado de lo que se creía. De esta manera, el legado de las almas atrapadas continuaba, un ciclo interminable de danza y dolor, donde el respeto y la reverencia marcaban la línea entre la vida y la muerte. En la penumbra del crepúsculo, el eco de los tacones de Lucía resonaba en las calles empedradas de Almas Perdidas, fusionándose con el lamento de las almas cautivas. Aquella noche, la luna brillaba con una intensidad sobrenatural, como si el propio cielo estuviera atento al desenlace de una historia que perduraría a través de los siglos. Los vientos susurraban entre los olivos, llevando consigo las quejas de las bailarinas que, tras años de agonía, finalmente encontraron un resquicio de libertad. Sin embargo, el sacrificio de Lucía no fue en vano. Su esencia se entrelazó con el folclore del pueblo, uniendo lo terrenal con lo etéreo. Cada Semana Santa, al sonar las campanas, los habitantes podían escuchar un suave murmullo, un canto de esperanza y tristeza que brotaba del fondo del viejo pozo. Los danzones de flamenco, antaño cargados de traición, ahora danzaban en honor a ella, recordando su valentía. Así, en Almas Perdidas, la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba, y las sombras danzaban al ritmo de un amor eterno, un legado que perpetuaba la memoria de aquellos que se atrevieron a desafiar el destino. La leyenda de Lucía se convertía en un eco que reverberaba por generaciones, recordando a todos que el amor, incluso en su forma más dolorosa, tiene el poder de trascender el tiempo y el espacio. La revelación de la verdad y la redención de las almas. El viento soplaba con fuerza esa noche en la aldea de Almas Perdidas, arrastrando consigo los ecos de los lamentos de las almas atrapadas en el pozo. La luna, colgada como un farol espectral en el cielo,
iluminaba tenuemente el sendero que conducía al antiguo pozo donde las danzas de flamenco se habían convertido en un ritual siniestro. Era el lugar donde las traiciones de antaño habían sellado el destino de las bailarinas, cuyas almas, según las leyendas, estaban condenadas a vagar por la eternidad. María, una joven del pueblo, había crecido escuchando las historias de las ancianas sobre el pozo maldito. Sin embargo, su curiosidad la llevó más allá de las advertencias. La noche de la Semana Santa, cuando el aire estaba impregnado de incienso y el sonido de las saetas resonaba en las calles, decidió desafiar las advertencias de los ancianos. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió al pozo, guiada por un impulso inexplicable. Al llegar, el ambiente se tornó pesado, y los ecos de las antiguas danzas comenzaron a fluir a su alrededor. Las sombras parecían cobrar vida, danzando al ritmo de un lamento melancólico. María, fascinada y aterrorizada, sintió como una fuerza tiraba de ella hacia el borde del pozo. En ese momento, una voz susurrante se alzó entre los murmullos. «Libéranos, danzarina. La traición nos encadena, y solo tú puedes romper el hechizo». La revelación fue abrumadora. Las almas de las bailarinas, traicionadas por sus amantes y condenadas a sufrir, clamaban por redención. María comprendió que su destino estaba entrelazado con el de ellas. Con un profundo resonar en su interior, comenzó a recordar las viejas melodías del flamenco que su abuela solía cantarle. Alzando su voz, comenzó a entonar una canción que evocaba la pasión y el dolor de las almas perdidas. A medida que su voz resonaba, los espíritus comenzaron a materializarse, revelando sus formas etéreas, envueltas en trajes de flamenco desgastados. Las bailarinas danzaban a su alrededor, llenando el aire con un sentimiento de nostalgia, pero también de esperanza. María, guiada por una fuerza ancestral, se unió a ellas en una danza que trascendía el tiempo y el espacio, uniendo el pasado y el presente. En esa unión, las almas encontraron consuelo, y sus lamentos se transformaron en risas. El pozo, otrora un lugar de tormento, comenzó a brillar con una luz cálida y reconfortante. Las traiciones fueron perdonadas, y las almas, una tras otra, se elevaron hacia el cielo, libres al fin. María, exhausta pero llena de una paz inexplicable, sintió como un peso se levantaba de sus hombros. La conexión con las almas había sido un acto de amor y redención, una sanación que resonaría en la aldea por generaciones. Cuando la primera luz del alba tocó la tierra, el pozo se convirtió en un símbolo de esperanza. Las leyendas sobre el lugar cambiaron, y las danzas de flamenco recuperaron su esencia, celebrando no solo la vida, sino también la conexión con los espíritus. María regresó a su hogar, sabiendo que había sido elegida para custodiar la memoria de las almas danzantes y que su valentía había restaurado el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La aldea de almas perdidas, antes envuelta en sombras, floreció en luz, y las antiguas advertencias se convirtieron en relatos de valentía y redención. Así, las danzas de flamenco no solo contaron historias de amor y traición, sino también de liberación y esperanza, recordando a todos que, aunque el pasado pueda ser oscuro, siempre hay un camino hacia la luz. En la penumbra del pozo embrujado, donde las sombras danzan al compás de lamentos olvidados, Lucía se convirtió en la encarnación de un amor eterno y un sacrificio desgarrador. Su corazón, un faro de luz en la oscuridad, resonaba con el eco de los flamencos perdidos, liberando sus almas de la prisión del dolor. A medida que la música del viento se entrelazaba con el murmullo del agua, la aldea de almas perdidas reverberó con la esencia de un nuevo amanecer, donde la esperanza y la tristeza se unían en una sinfonía mística. Los habitantes, atónitos, contemplaron cómo el Giesto, antaño temido, se transformaba en un símbolo de redención. Las leyendas del pasado cobraron vida, y las almas liberadas danzaron bajo la luna, recordando a todos que el sacrificio verdadero no solo purifica, sino que también une lo que el destino había separado. Así, en cada Semana Santa, el eco de un baile eterno resuena en las calles, y el nombre de Lucía, la valiente, se susurra con reverencia, recordando a la gente que el amor, aunque traicionado, puede ser la clave para sanar incluso las heridas más profundas. En este rincón de Andalucía, la línea entre los vivos y los muertos sigue siendo un susurro, un secreto que la brisa nocturna se lleva, dejando en su estela un rastro de magia y misterio.